Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpactos, canales 22 y 52. Hoy viernes, como de costumbre, tendremos el comentario y el análisis económico a cargo de Henry Ebrar y Jorge Saade estará con nosotros abordando igualmente temas, pero de carácter internacional, que yo estoy seguro que igualmente ocupan su atención. Don Carlos, mi saludo. Hoy es un día que ya estamos en el mes 7 del año 2025 y uno dice que rápido se ve el año. Tú sabes que tuve la sensación temporal porque debería ser una ley ya que el tiempo es relativo. Es una teoría que desarrolló el alemán Albert Einstein, pero yo creo que ya debería ser una ley porque mayo pasó como lento, Sí. pero junio, en mi sensación, no sé si usted, amigo televidente, que Pasó nos ven rápido. por Teleimpacto, canales 52 y 22 en cualquiera de los sistemas de cable, no sé si usted notó que junio pasó muy rápido. Y julio, bueno, esta semana ya, Sí. que empezó el lunes 30 de junio, pero ya está terminando hoy, Ya terminé esta semana. entonces ha pasado también bastante rápido. Y ahorita, Manuel, mira, desde que los muchachos vuelven al colegio, ya uno tiene que ir desempolvando el arbolito. Así que, amigos, el tiempo sigue, usted sigue allá, nosotros seguimos aquí informándole de lo que Sí. pasa a nivel nacional e internacional. Y esperando también la musiquita navideña, igualmente. Mira, antes de entrar en materia, Carlos, quiero darle las gracias a Luis Acosta Moreta, conocido como Luis el Gallo, por el envío de su libro. Dice, La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Luis Acosta Moreta es un hombre que conocía bastante bien al presidente Joaquín Balaguer, fue parte inicialmente de su escolta, pero posteriormente escaló otras posiciones a nivel de gobierno. Así que anticipo que será una obra bastante interesante sobre Joaquín Balaguer. Carlos, el tema haitiano es recurrente en la República Dominicana y es recurrente por el impacto que ese tema tiene sobre el país. En esta semana, el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con el expresidente Leonel Fernández, líder del partido Fuerza del Pueblo, en donde abordaron ya de manera individual la situación en Haití, tratando de unificar criterios tendentes a garantizar una unidad nacional frente a esta situación que agrava la situación en el vecino país. Entonces, en ese encuentro se habló bastante, pero básicamente en la línea de unificar criterios para afrontar la situación migratoria haitiana y República Dominicana, pero igualmente ver de qué manera se puede coadyuvar a que se pueda corregir esa situación de inseguridad, esa situación de dramatismo social y económico que se vive en Haití. Entonces, esto es, pero hay algunos puntos, Carlos, que a mí me llaman la atención en este tema. Ya el gobierno dominicano está implementando una política migratoria que tiene que ver con repatriaciones masivas, que tiene que ver con restricciones del acceso de los servicios de salud de indocumentados a los servicios de salud. Y aquí pasa un detalle que me parece está tomando vigencia. Hasta el miércoles pasado se estuvo informando de que el número de patrullentas haitianas que acudían a los centros asistenciales públicos en la República Dominicana había reducido de manera drástica. Pero ¿qué es lo que se está informando ahora? Que esa reducción se produce porque en sectores de la periferia de la ciudad hay clínicas, pequeñas clínicas privadas que están brindando el servicio de a parturientas haitianas, pero hay casos, según documenta un trabajo que hizo Diario Libre, hay casos de parturientas haitianas que están dando a luz en su casa. Eso plantea un problema de salud adicional, porque en el caso, por ejemplo, de haitianas que pueden estar dando a luz en clínicas privadas, pequeñas clínicas privadas
en sectores de la periferia, ya sea de la capital o pueblos del interior del país, ese nacimiento no se registra en un libro de extranjería, no se comunica a la autoridad correspondiente, que es el Servicio Nacional de Salud, y por ende ese nacimiento no se ha producido en la República Dominicana, pero se ha producido en la República Dominicana. Y eso pasa también con posibles partos que se produzcan en la casa con la asistencia de una comadrona o de un comadrón, como se utilizaba anteriormente. Y todo esto yo creo que afecta mucho lo que es las estadísticas para que desde República Dominicana se planifique de manera eficiente los servicios de salud. Haití, diversas aristas. Primero empecemos con el tema político. Tanto el presidente Luis Abinader como otros expresidentes, básicamente los tres expresidentes que tenemos con vida, el expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina, se han reunido precisamente para dar un mensaje de unidad nacional en torno a la amenaza que se cierne sobre nosotros por la inestabilidad de Haití. Y esto es muy positivo. El presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández duraron 2 horas en Funglode ayer. Yo no creo que dos personas tan ocupadas, tanto en términos de su trabajo político como en términos de sus funciones institucionales, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo, se reúnan 2 horas para hablar de un solo tema. Yo creo que también ahí pudieron hablar de otras cosas como sus asuntos personales. Mira cómo tú estás bien. Porque que la gente lo entienda, ¿eh? Esa gente son amigos. Esa gente en las élites son amigos, se llevan bien, se quieren muchísimo. Son las personas en los barrios que se pelean por política. No, a nivel de élite esa gente no se pelea ni se enemista. Pero me imagino que también hablaron del tema de Senasa, que el Partido Fuerza del Pueblo le dio un fuetazo al gobierno esta semana con el tema de Senasa. Pero queda la foto de que expresidentes y el presidente actual de diferentes fuerzas políticas se unen para hablar de un tema tan importante porque lamentablemente algunos partidos políticos, pequeños afortunadamente, algunos sectores sociales y algunos grupos empresariales se han puesto del lado de que no debe haber políticas migratorias, de que los haitianos pueden pasar aquí cuando quieran. Y eso es muy lamentable tomando en cuenta que ese flujo ilegal de nacionales haitianos simplemente pueda terminar con la patria. O sea, el peligro para la identidad nacional, la seguridad nacional y el orden público de República Dominicana que representa la descomposición socioeconómica y política que está viviendo Haití no es para que algunos grupos estén sacando la bandera falsa y engañosa de los derechos humanos y principios humanísticos para nosotros justificar el hecho de que ciertamente hay una gran masa de inmigrantes haitianos que pasa aquí pasando por alto todo el Estado de Derecho de República Dominicana y que se quedan aquí porque muchos empresarios prefieren contratarlos a ellos porque son una mano de obra semiesclava que contratar muchos jóvenes que hay en nuestros barrios que les falta empleo. Bueno, es que a esos jóvenes habría que pagarle un salario mínimo, habría que pagarle seguridad social, habría que darles algún tipo de garantías laborales y sociales. Entonces es mejor contratar a esta mano de obra semiesclava que sale de Haití obviamente huyendo de una situación. Es que yo no estoy diciendo que eso no lo haría cualquiera. Usted, amigo televidente, y yo, viviendo en un sitio como Haití, en lo primero que estuviéramos pensando es en cómo vamos a salir de ahí. Eso nadie lo va a discutir. Sin embargo, en República Dominicana no podemos importar la inestabilidad haitiana. No podemos, aunque nos presione quien nos presione. Sí,
Bueno, yo pienso que este tema parte de dos premisas básicas y debe ser parte de la agenda primordial que el presidente de la República está abordando precisamente con los expresidentes. Ya se reunió con el expresidente Danilo Medina, líder del Partido de la Liberación Dominicana, y ahora con el expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo. Me imagino que la semana entrante tendrá la agenda con el expresidente Hipólito Mejía, aunque se podría pensar que entre Hipólito Mejía y el presidente Abinader puede haber afinidad de pensamiento con este tema. No es así, porque los pronunciamientos públicos que ha hecho el expresidente Hipólito Mejía se distancian mucho de la política que ha asumido el gobierno. Por ejemplo, un punto que es fundamental en esta agenda y que paralelamente se está discutiendo en el Consejo Económico y Social es la contratación de mano de obra extranjera. Aquí hay una realidad que no podemos negar y es el hecho de que por muchos años la falta de iniciativa de las autoridades de controlar la migración fue creando ya una dependencia prácticamente crítica, crucial en los sectores de la construcción y el sector agropecuario de la mano de obra haitiana. Entonces, eso pasa por discutir realmente qué se va a hacer en relación a ese sector. Ya tanto el sector de la construcción como el sector agropecuario han dicho la cantidad de haitianos que necesitan para garantizar un buen desempeño en ambos sectores que hay que pasar, que son vitales para la economía dominicana. Y uno dice, bueno, son muchos. En ambas partes están reclamando mucha mano de obra extranjera. Tú señalas el hecho de la contratación de mano de obra nacional. Ya el gobierno incluso en una oportunidad dijo que iba a iniciar un programa de dominicanización, tanto de la mano de obra en el sector agropecuario como en el sector de la construcción. Yo no he visto concretamente ningún programa, ni siquiera piloto, que se haya emprendido para captar mano de obra nacionales para incorporarla a estos sectores. Y eso pasa por lo que tú señalas. Tú tienes que tener un salario atractivo, tú tienes que garantizar protección social a ese trabajador nacional que se va a incorporar a esas labores. Claro. Porque sin esos incentivos tú no puedes garantizar sustituir esa mano de obra extranjera, básicamente haitiana, por mano de obra nacional. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el campo? En el campo ha crecido el motoconcho, Sí, en el campo sí. ha crecido el éxodo, es decir, el hijo de un campesino que no quiere trabajar en el conuco o en la finca de su papá, Viene a la sino que capital. quiere venir a la capital, quiere Viene. venir a Santiago o a otras ciudades Se va a Nueva importantes. York, o Entonces, consigue una visa y se va, ese es un o tema se monta en una yola y se va a Puerto Rico ¿qué? a hacer lo mismo. A pegar bloques que se va a Puerto Sí, Rico. exactamente. O a trabajar en el sector agrícola también. Exacto. Sí, pues, es un problema básicamente de incentivo, pero también un problema cultural que debe vencerse con el tiempo. Entonces, por eso digo que a pesar de lo crítica que es la situación, yo no noto que ni del gobierno ni del sector privado se hayan emprendido programas realmente destinados a incentivar la participación de la mano de obra nacional en esos sectores. Y eso es primordial. Yo supongo que en la mesa de trabajo, en una de las 6 mesas de trabajo que ha instalado el Consejo Económico y Social, el tema se esté abordando de manera integral. Es decir, porque hay una mesa que está tratando precisamente lo que es la contratación de mano de obra extranjera. Entonces, ese tema tú tienes que abordarlo de manera integral, porque mientras tú sacas a los haitianos, tú tienes que darle respuesta a los sectores donde están trabajando esos haitianos que de repente se han encontrado que tienen una situación de dificultad con el número de personal que disponen para realizar sus labores. Entonces tú tienes que satisfacer esa necesidad de esos productores, porque tampoco tú puedes sacrificar sectores productivos. Pero se puede satisfacer la necesidad de los productores agropecuarios y de los empresarios de la construcción sin necesidad de poner en riesgo el tejido social dominicano. ¿Cómo? Eso es lo que digo. ¿Cómo? Perdóname. O sea, y creo que lo he dicho varias veces, Sí. ¿verdad, Manuel? Lo he dicho en diferentes ocasiones. Digamos, vamos a decir que la agropecuaria necesita 500,000 de braceros. Mucho, poco, yo no sé. Es más, ponle 1 millón.
La agropecuaria necesita 1 millón de brazos. Mira, se demostró en un estudio que para nosotros seguir alimentando 12 millones de dominicanos, 10 millones de turistas y 5 millones de haitianos más, nosotros los que están aquí, los que están allá, en Haití, porque Haití importa muchos rubros agropecuarios dominicanos, se necesita 1 millón de haitianos. Muy bien. En los consulados y allá, que se diga, miren, señores, ustedes tienen aquí 1 millón de permisos de trabajo para ustedes pasar al otro lado a sembrar yuca, a recoger banano, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ese individuo cruce aquí con un permiso de trabajo y ese permiso de trabajo diga el nombre, que esa persona nació en tal sitio, que nació en tal fecha y tiene tal edad, que se garantice que ese señor cruzó... ¿Y dónde va a residir en República Dominicana? Está, bueno, cerca de la plantación de banano. Sí. Cerca de la plantación de banano alquilaron una casa con ese permiso de trabajo. Ahora, ese individuo... Porque es un permiso temporal. Inmediatamente termine sus labores, tiene que retornar a Haití. Ahora, ese individuo va a cruzar aquí a recoger banano. No es que a los 3 o 4 meses, cuando ya aprende un chin de español y se sepa la calle de su pueblo, va a comenzar a vender perritos y a buscarse un motoconcho y a comenzar a trabajar en otras cosas en las que no debería trabajar, que hay muchos dominicanos para hacer ese tipo de cosas. Ah, pero no hay dominicanos para recoger banano. Sencillo, se buscan los haitianos necesarios para recoger banano, pero con un permiso de trabajo. Y que esa persona aporte a la seguridad social, porque mientras esté aquí, va a recibir servicio médico y va a recibir... Ajá, sí, entonces eso pasa, es eso lo que los empresarios no quieren. Sí, no, si se hace organizado, otros países del mundo lo hacen. Exacto. Y eso pasa por una fiscalización permanente de la autoridad, en este caso de la Dirección General de Migración, de que si a un productor de banano se le asignaron 5.000 haitianos, esos 5.000 haitianos están ahí, en esa finca. Esa fiscalización es sencilla. Usted va a una parada de motor, usted es extranjero, déjeme ver, usted está naturalizado aquí, déjeme ver su identificación, fulano de tal, permiso para recoger banano. Ya ese individuo está violando la ley. Hay que recogerlo, llevarlo al centro vacacional de Jaina y mandarlo para su país. Pero me imagino que todo eso estará en fase de discusión, tanto al nivel político más alto, me refiero al presidente y los vicepresidentes, como en la mesa en las mesas que en el Consejo Económico y Social están tratando la manera en que la República Dominicana puede enfrentar esa crisis haitiana. Porque nadie se ha negado a que haitianos o de cualquier nacionalidad entren al país, pero de manera ordenada, de manera legal. Claro. Vámonos con unos compromisos comerciales. Cuando retornemos, Henry Ebrar estará abordando la situación económica tanto local como internacional. Normalmente hay temas internacionales que impactan en la economía local y Henry Ebrar siempre los aborda. Así que adelante, don Henry. Digo, después. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que crea un equilibrio entre propietarios e inquilinos y de inmediato se decidió hacer una vista pública a fin de que todas las personas que deseen expresar sus opiniones puedan hacerlo. Además, el Pleno convirtió en ley el proyecto que dispone que la Biblioteca República Dominicana sea una dependencia del Ministerio de Educación. También fue refrendado en primera lectura el proyecto de ley que establece un incentivo financiero y educativo a médicos especialistas que ejerzan en las provincias fronterizas. Asimismo, la Comisión Bicameral que estudia los proyectos de Código Penal se declaró en sesión permanente para dotar al país de una ley penal actualizada. En otro orden, el Departamento de Recursos Humanos de la institución realizó el taller Innovación y Sostenibilidad en la Administración Legislativa impartida por Maribel Lorenzo y 37 comisiones se reunieron durante toda la semana. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, ¿me habla el señor González?
González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Comisión bicameral designada para el conocimiento del proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana avanza significativamente en el estudio de la iniciativa, en jornadas corridas de lunes a sábado, con el propósito de dotar al país de un código adaptado a estos tiempos. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en el país, así como otras importantes iniciativas legislativas. Esta semana reunieron las comisiones de Ley de Agua, Seguridad Social, Código Penal, así como otras 18 comisiones permanentes, especiales y bicamerales para avanzar en el estudio de iniciativas vitales para el desarrollo del país. El Senado de la República reconoció a la actriz y presentadora Celines Toribio por sus más de 30 años de trayectoria artística a nivel nacional e internacional. En el acto, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, destacó la disciplina, dignidad y honradez con que la reconocida ha desarrollado su carrera profesional. Con el propósito de afianzar los valores y la identidad nacional, el Senado de la República ofreció una charla sobre el correcto uso de los símbolos patrios a senadores, funcionarios y colaboradores de la institución, la cual fue impartida por el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Henry Ebrard nos aborda la situación mundial en materia económica, pero también en materia local. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Jorge Bajo, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar, analizar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto allá en lo global como aquí mismo en lo local.
Y efectivamente, Manuel, hoy tenemos que hablar más quizás de lo que hay afuera y especialmente en los Estados Unidos, ya que cesaron los tambores de guerra en el, no voy a decir en el Medio Oriente, porque todavía está el tema de Israel y Gaza, pero por lo menos en la guerra de los 12 días entre Irán e Israel terminó por el cuanto, y eso va a permitir volver a poner la mirada en el tema de Ucrania, tarea pendiente, todavía siguen las negociaciones, pero eso ha permitido devolver la atención de la Casa Blanca en lo que también es muy importante para la República Dominicana, que es la agenda económica y las reformas en Estados Unidos. Y ahí no hay duda de que esta semana que está concluyendo en el día de hoy habrá sido no una buena, habrá sido una muy buena semana para Donald Trump, porque logró lo que no parecía tan evidente a principio de semana, la aprobación de su megaproyecto de ley fiscal y de gasto, lo que él llama el Big Beautiful Tax Bill, que esto es una ley de más de 900 páginas que está cambiando de manera significativa la parte de ingresos y gastos del Estado federal de los Estados Unidos. Hay muchas opiniones en cuanto a este proyecto, y una vez más es siempre difícil tener una opinión, vamos a decir, neutral, analítica, atinada a los hechos cuando se trata de algo que viene de Donald Trump. Y la verdad, al leer muchos de los analistas, uno se dice que mira, quizás lo que yo voy a tener que hacer es leerme las 900 páginas para poder tener mi propia opinión, ya que de manera general estoy viendo como si fueran dos leyes completamente diferentes las que terminó aprobando. Primero, el Senado, sin margen, tuvo que romper el desempate el vicepresidente de los Estados Unidos, que a su vez es el presidente del Senado, y en caso de empate, porque usted sabe que son 100 senadores en los Estados Unidos, en caso de empate, entonces el voto del vicepresidente de los Estados Unidos permite romper el desempate. Eso fue necesario para aprobar esta ley fiscal, lo cual muestra de verdad que era pensar de que no era automática la aprobación de eso. Después se trasladó a la Cámara de Representantes, donde la diferencia es muy chica, y ahí por 2 votos apenas se logró una aprobación, después de un evento interesante que fue un récord histórico. El líder demócrata, para poder demorar hasta donde se podía la votación, hizo un discurso de 9 horas y media. O sea, ha sido realmente un evento muy importante en la vida de los Estados Unidos, lo que ha sido este texto. Entonces, frente a todo eso, es difícil tener una opinión completamente fiable, ya que de un lado ustedes tienen analistas muy marcados del lado del Partido Demócrata, que va a decir que esta ley beneficia solamente a las rentas más altas y va a hogares de bajos ingresos. Y si ustedes van a leer los analistas que son más marcados del lado republicano, le van a decir que es efectivamente una gran ley, una magnífica ley, y que va a permitir el regreso de los Estados Unidos, que van a poder con esta ley, conjuntamente con el tema de los aranceles, que es también parte de la victoria que se anotó Donald Trump en esta semana, del anuncio logrado un buen acuerdo con Vietnam. Hoy se supone que, siendo 4 de julio, vamos a aprovechar para felicitar a todos los estadounidenses y a los dominicanos que viven en los Estados Unidos, muchos de los cuales tienen también nacionalidad, porque es el Día de los Estados Unidos, el Día de la Independencia. Hoy a ratificar
va a promulgar esta ley de reforma fiscal y también va a mandar a una serie de países lo que va a ser el dato mágico que se va a conocer de aquí al 9 de julio en cuanto a, ustedes recuerdan, la negociación sobre los aranceles. En ese sentido, hay mucha curiosidad de cuál va a ser el caso de los Estados Unidos con la República Dominicana. Recuerden que hasta el momento los productos dominicanos entran, pagan un 10% en los Estados Unidos. Vamos a ver si, producto de las negociaciones que han habido, las discusiones y del buen tratamiento que se merece la República Dominicana, pues habría entonces un recorte esta tasa. Pero eso va a ser cuestión de las cosas que tienen que venir dentro de este mes de julio. Sumarizando, muy buena semana para Donald Trump. Hay que ver a la larga cuál va a ser el balance de las cosas positivas y negativas. Hay importantes recortes de impuestos, hay importantes recortes de gastos, fuerte incremento de gastos en seguridad, en los temas de inmigración. El balance de todo eso lo veremos cuando empiezan a salir dentro de 3 o 4 meses los principales indicadores económicos de los Estados Unidos. Por mientras, la República Dominicana tiene que rezar que le vaya bien a la economía de Estados Unidos, porque recuerden, por cada punto adicional que crece la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana crece adicional entre 1.6 y 1.8%. Con pongo fin a mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ZebrarH, y por supuesto, esperamos regresar con todos ustedes gracias a la cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su comentario y análisis económico. Nos vamos de nuevo con una pausa comercial. Cuando retornemos, Jorge Saade estará con nosotros comentando la actualidad internacional. Retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que crea un equilibrio entre propietarios e inquilinos y de inmediato se decidió hacer una vista pública a fin de que todas las personas que deseen expresar sus opiniones puedan hacerlo. Además, el Pleno convirtió en ley el proyecto que dispone que la Biblioteca República Dominicana sea una dependencia del Ministerio de Educación. También fue refrendado en primera lectura el proyecto de ley que establece un incentivo financiero y educativo a médicos especialistas que ejerzan en las provincias fronterizas. Asimismo, la comisión bicameral que estudia los proyectos de Código Penal se declaró en sesión permanente para dotar al país de una ley penal actualizada. En otro orden, el Departamento de Recursos Humanos de la institución realizó el taller Innovación y Sostenibilidad en la Administración Legislativa impartida por Maribel Lorenzo y 37 comisiones se reunieron durante toda la semana. Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Comisión bicameral designada para el conocimiento del proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana avanza significativamente en el estudio de la iniciativa, en jornadas corridas de lunes a sábado, con el propósito de dotar al país de un código adaptado a estos tiempos. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en el país, así como otras importantes iniciativas legislativas. Esta semana reunieron las comisiones de Ley de Agua, Seguridad Social, Código Penal, así como otras 18 comisiones permanentes, especiales y bicamerales para avanzar en el estudio de iniciativas vitales para el desarrollo del país. El Senado de la República reconoció a la actriz y presentadora Celinés Toribio por sus más de 30 años de trayectoria artística a nivel nacional e internacional. En el acto, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, destacó la disciplina, dignidad y honradez con que la reconocida ha desarrollado su carrera profesional. Con el propósito de afianzar los valores y la identidad nacional, el Senado de la República ofreció una charla sobre el correcto uso de los símbolos patrios a senadores, funcionarios y colaboradores de la institución, la cual fue impartida por el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Jorge Saade está con nosotros, con Carlos Arturo y con un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a hablar de temas internacionales de mucho interés. Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a ustedes dos y a los televidentes de Propuesta de la Noche. Sí. Jorge, se produjo una conversación más entre Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y se fue la señal. El resultado es que, bueno, se fue la señal porque no llegaron a ninguna conclusión. Se cayó la llamada. Sí, el resultado es que admite Donald Trump que hubo ningún avance con el tema de Ucrania, mientras que Vladimir Putin dice que va a seguir el objetivo que se planteó al invadir Ucrania. Jorge, en buen dominicano, Donald Trump lo que dijo fue, con ese hombre no se puede. No hay manera de negociar, ¿verdad? Hay dos opciones o dos modalidades o dos versiones de lo que ha pasado en Ucrania por parte de los estadounidenses. Una es la parte demócrata, que hemos visto que es financiar la guerra, apoyar a Ucrania y sancionar al Estado ruso. Bien, mientras que la parte republicana, diagonal trumpista, es todo lo contrario, acercamiento, apostar un diálogo, no sancionar o llevar a cabo más acciones contra Moscú y limitar el tema de financiamiento a Ucrania. Son dos tesis que se contraponen, que se contradicen, para ver cuál de las dos soluciona, le pone fin al conflicto. Hemos visto que el mismísimo Trump confesó que esa campaña que utilizó de que pondría fin a la guerra ucraniana en 24 horas no necesariamente es así, y lo sabíamos. Aunque yo creo muy en el fondo que va a haber un tipo de acuerdo porque se le acaba el tiempo a ambos actores del conflicto.
Hay un tema económico, hay un tema de desgaste. Hay que recordarles a nuestros televidentes propuesta de la noche que el financiamiento de una guerra como esta, que es tan extensa, desgastas a las tropas, desgastas a los frentes. Es un tema de financiamiento importantísimo que se va a la mayoría de tu presupuesto, y más aún si tienes tu economía un poco limitada y condicionada con el tema de las sanciones. Lo que hay que ver es esperar que va a reaccionar Zelensky. Ahí ambas partes están muy cerradas al tipo de negociaciones. Creo que el mensaje que ha llevado Trump de lo que ha ocurrido con Irán sirve un poco como catalizador para que Rusia vea de hasta qué punto la paciencia de Trump se le puede acabar. Sí, bueno, pero tomemos en cuenta que Rusia e Irán no son lo mismo. Que si, digamos, con cierta facilidad el contingente estadounidense aéreo pudo atacar 3 puntos donde supuestamente se almacena uranio en Irán, eso no tendría ninguna consecuencia. Primero, Irán no es un poder nuclear, y segundo, ni de lejos tiene la capacidad militar que tiene Rusia. Ya cuando hablamos de Rusia, estamos hablando de una potencia global, probablemente el segundo ejército del mundo. Por lo tanto, lo que podemos entender es que la crisis ucraniana solamente tiene 2 interlocutores, Estados Unidos y Rusia, y si vemos que ante la negativa de Rusia a actuar en torno a un acuerdo de paz, Estados Unidos, representado por Donald Trump, lo que dice es, bueno, mira, no, él no quiere escuchar, él no me quiere hacer caso, y bueno, ¿qué se puede hacer? Y encima toma la decisión de embargar armas, de no enviar armas a Ucrania. La verdad, aparentemente 2 más 2 son 4, y lo que podemos concluir es que Ucrania pudiera terminar siendo un estado vasallo de Rusia. Lo hemos visto anteriormente, en donde la Federación Rusa coloca especies de títeres en países que orbitaban la antigua Unión Soviética, como el caso de Georgia, Azerbaiyán, entre otros países. Estamos hablando también tras cámara del tema de Bielorrusia, que no necesariamente es así, pero la influencia rusa en Asia, en Europa, es muy importante. Quizás nosotros aquí en Occidente no lo vemos, pero esos tentáculos de la Federación Rusa inciden muchísimo en las decisiones y las políticas de esos países. Eso por una parte. Vamos a ir a verlo de retrospectiva todo esto. Hay que recordarles que hubo una especie de cumbre de la OTAN. Luego de la cumbre OTAN hubo una llamada oficial entre ambos mandatarios, entre Estados Unidos y Rusia. Creo que la comunicación es directa, no por teléfono rojo, sino hoy en día por WhatsApp, entre ambos líderes. Creo que en varias oportunidades Zelensky ha intentado o ha expresado su intención de llevar una reunión con Putin, pero Putin todavía lo coloca como última parte del tema de negociaciones. Lo que nos queda esperar, sin duda alguna, posiblemente ocurra otro tipo de conflicto o encontronazo en cualquier parte del mundo que sirva de catalizador para mover un poco las fibras para que los rusos se sientan a negociar finalmente con los americanos. No se nota un presidente estadounidense bastante enfático frente a Rusia en el tema de lograr el alto al fuego. Es un presidente que hasta cierto punto es conciliador con Rusia, mientras mantiene esa actitud con Rusia muy diferente a la actitud que ha mostrado en otros escenarios internacionales donde Estados Unidos ha intervenido. Mientras mantiene eso, mantiene, como dice Carlos, un embargo al suministrarle armas a Ucrania. Esto evidentemente que debilita a Ucrania frente a Rusia. Rusia sigue ganando terreno en el campo militar dentro de Ucrania. Y entonces uno supone dónde concluirá esto, porque realmente si tú no le das armas para colocar a Ucrania en una posición ventajosa para negociar, pues si tú tienes un enemigo que está bien armado, que te está respondiendo realmente tu embate, eso de alguna manera te forza en algunas circunstancias a negociar. Pero aquí no se está viendo esto, aquí se está viendo un Donald Trump conciliador con Rusia y castigador con Ucrania, lo que representa siempre una ventaja para Putin. No solamente está castigando a Ucrania, yo creo que está castigando también la Unión Europea, diagonal también a países que participan en la OTAN. Hemos visto los mecanismos que ha usado Trump para llegar a cabo a sus objetivos: bombardeos, amenazas, incremento de las tasas de importación, muchísimas modalidades. Creo que una de ellas es esta, el acercarse a Rusia astutamente para obligar a los europeos a tomar un tipo de acción, ya sea incrementar el presupuesto en materia de defensa
o agitarlos un poco de que tienen que llevar a cabo un consenso para detener a Rusia en cualquier otra de las modalidades. No es que es una amenaza ni una especie de enemigo, sino ese tema de la ideología liberal en materia de relaciones internacionales con los europeos no coincide con la ideología de Trump, que es un poquito más conservadora. Es un mensaje que le está haciendo a los europeos. Parece que se están viendo los líderes de esta región del mundo de que no tomó ningún tipo de iniciativa, dándole toda la responsabilidad a Estados Unidos. Bueno, pero Jorge, en ese mismo marco, excusa, para no perder el hilo, en ese mismo marco tú encuentras que Rusia ahora reconoce al régimen de los talibanes. Efectivamente, aunque no creo que haya muchísima relación, finalmente ha sido el primer país de la comunidad internacional. Pero es parte de una política exterior, sí. Efectivamente, pero creo que es una especie de molestia contra países como Estados Unidos. Hay que recordar el repliegue estadounidense que hizo en 2021. Es un mensaje que le da a la India, un mensaje que le da a varios países, pero yo pensé que iba a ser oficialmente Pakistán el que iba a anunciar, a pesar de que hay diplomáticos en ambas capitales, pero finalmente fue Rusia el que dio el primer paso de reconocer a los talibanes como fuerza legítima en los gobiernos, a pesar de que muchísimas veces... Que Pakistán tiene muchos problemas ya. Efectivamente, pero hay una importantísima relación entre los pakistaníes y los talibanes, y quizás esto lo ven como una especie de comodí para lo que está pasando en Irán. Hay que recordar que son fronteras el Estado iraní con el Estado afgano, y quizás es un metamensaje de que fácilmente yo puedo apoyar esta parte de los afganos fronterizos con Irán ante cualquier aventura de Estados Unidos en ese territorio. ¿No será que como cayó Bashar al-Assad en Siria, probablemente uno de los principales aliados que tenía Vladimir Putin en Oriente Próximo, ahora no sería más bien que está tratando de buscar ese mismo pivot en Afganistán? Bueno, aliados, los rusos tienen muchísimos en Medio Oriente, Israel entre ellos. La importantísima relación que tiene Netanyahu con Putin es fenomenal, por ahí comenzando. El caso de Siria, además de que era un importantísimo aliado, como tú me dijiste, era algo más geopolítico. La base rusa en Tartus servía como una especie de extensión rusa en el Mediterráneo. Y el caso de los afganos creo que está buscando como molestar a los estadounidenses a Occidente y a todos aquellos defensores de los derechos humanos, molestar también a India, qué sé yo, otros países de la región como serio catalizador para, qué sé yo, girar la atención de lo que está pasando en Ucrania y enfocarla a la parte central de Asia. Sí, es que siempre Oriente Próximo atrae las miradas. Cualquier cosa que pase en Oriente Próximo desvía la atención de cualquier otra cosa que esté ocurriendo. Eso siempre ha sido así en geopolítica y en diplomacia. Sí. Yo quiero recargar algo importantísimo. Aquellos como que especialistas del tema, entre ellos incluyéndome, creo que es muy importante que los televidentes de Propuesta en la Noche sepan ese reconocimiento ruso a un gobierno ya para ellos legítimo, como son los talibanes, aquellos que derrocaron el gobierno legítimo de ese entonces que estaba en Kabul. Viene este grupo terrorista, para algunos, como son los talibanes, se apoderan de la capital y optan por el país. Lo hemos visto en Siria, que pasó lo mismo, que estos ex integrantes de Daesh, de al-Frete al-Nusra, apoderaron la capital y han sido reconocidos por la comunidad internacional. ¿Qué les digo con esto? Que es muy importante el tema de mantener un Estado-nación sólido en donde no sucumba el ejercicio del poder ante grupos insurgentes o terroristas como lo hemos visto en Medio Oriente. Pero es que parece que los talibanes son los líderes legítimos de Afganistán, porque si uno se fija en la misma historia reciente, como por 21 años fueron prácticamente relegados del poder en Afganistán, pero no bien deja el ejército estadounidense algunos 15 o 20 días a su suerte a las autoridades políticamente electas de Afganistán. Prácticamente no resistieron un embate de este grupo porque aparentemente a quienes responden los diferentes tejidos sociales y representantes sociales de Afganistán es precisamente a los talibanes. Parece que son los representantes legítimos de la sociedad afgana. En vez de legítimo, yo colocaría la palabra legales, porque fueron los que ostentaron mediante la fuerza el poder y hoy en día manejan y controlan el Estado.
bien, pero fuese legítimo si habría una población mayoría que los hubiesen apoyado mediante urnas o mediante manifestaciones durante su momento que hicieron el golpe de Estado y ocuparon el Palacio Nacional. Brevemente, Jorge, porque el tiempo lamentablemente termina, pero yo quisiera una valoración tuya breve, un análisis rápido sobre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, para retrotraernos un poco aquí a la región. Es un gobierno que ha enfrentado muchas dificultades, mucho conflicto, pero da la impresión que no avanza. Vive de problemas internos, de problemas políticos permanentes y de denuncia de golpe de Estado, de denuncia de corrupción. Para mí, sencillamente, ha sido un desastre. Bueno, el tema es que el sistema colombiano, con ese tipo de la no posibilidad de una reelección, ha molestado mucho a Gustavo Petro. Creo que su intención era quedarse más de 4 años y esa limitante que ha tenido de no poderse reelegir ha mermado y ha condicionado el tema de la gobernabilidad en Colombia. Hemos visto destituciones de altos ministros, hemos visto renuncia de los mismos, hemos visto ese tipo de complot por parte del ex canciller y hemos visto el no logro de la paz. Efectivamente, y eso incide también en la parte económica colombiana y en el ámbito social que ha mermado y ha sufrido mucho esto. Vamos a ver qué nos esperan las próximas elecciones, vamos a ver cuál va a ser sucesor del petrotismo allá en Colombia. Ha tenido jalones de oreja por parte de líderes como Macron en una especie de charla. Parece que ha querido como ser esa sombra de otros líderes latinoamericanos en la misma tendencia, pero no ha terminado de encajar con lo que se presenta hoy en día. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Muy agradecido siempre de esta intervención de Jorge Saade en el aspecto internacional. Esperamos que sea una sesión de su agrado, porque aquí se tocan temas realmente muy importantes y que gravitan mucho en el ámbito internacional. Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, igualmente agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Siempre recordarnos, seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Así que buen fin de semana y buenas noches.